es un convencido de un tema que se llama la doctrina social católica, pero el día de hoy nos va a hablar de 3 ideas o de 3 temas. Decíamos ideología de género, que yo le di por ahí una vueltecita, feminismo, del cual prácticamente no hablé, y una palabra que usan mucho, tanto en la ideología de género como en el feminismo, que es la deconstrucción. Entonces ahora hay que deconstruir, y ya cuando empezamos a discutir con una feminista y nos saca la palabrita de construcción, pues ya ni sabemos qué decir. Entonces, bueno, pues ahora Jonathan, y también está con nosotros Guillermo Ramadán, ¿sí? Los 2 compañeros argentinos, pues bueno, nos van a dar esta plática. Les pido nuevamente una disculpa, fueron causas de fuerza mayor. No se quedaron dormidos, yo dije estos condenados se quedaron dormidos y perdieron el avión. No, fue un problema mecánico con el vehículo que los llevaba al aeropuerto. Lamentablemente llegaron tarde, ya no los dejaron abordar, todavía estaba el avión ahí, pero ahora saben pues que si no llegan 2 horas antes, pues ya no los dejan abordar. Tuvieron que tomar otro avión, pero bueno, ya están aquí. Jonathan, pues bienvenido. Tienes el micrófono ya en tus manos. Gracias. Buenas tardes, ¿cómo están? Antes que nada, bueno, muchas gracias por esperarnos. Realmente tuvimos un viaje ¿de dónde venimos? De Tulum. Venimos de Tulum, tuvimos un viaje muy accidentado. Y bueno, por eso es que estamos acá en este horario. Pero bueno, gracias por esperarnos. Estoy con Guillermo Ramadán, él es también contador y filósofo, compañero del grupo filosófico Sinusí, así que bueno, acá estamos. Bueno, muchas gracias a todos ustedes por estar acá, por sostenerse aquí y esperarnos. Así que bueno, esperemos estar a la altura de todas sus expectativas y decir cosas que sean importantes hoy para poder ir forjando una mejor sociedad. Así es. Bueno, hay muchas cosas que están pasando. Se nos están durmiendo. Bueno, arriba. Arriba. No se fue nadie, ¿eh? Vamos. Miren, hay muchas cosas que están pasando en el mundo. Si yo les digo algo, ustedes lo pueden tomar como una buena o como una mala noticia. Depende cómo se tome, ¿sí? Esto es, en la Argentina se dice, esto es verdad, se dice, esto es posta, ¿sí? El feminismo ha pasado de moda. ¿Es una buena noticia? A ver, levante la mano, ¿quién piensa que es una buena noticia que el feminismo haya pasado de moda? Siempre puntuales. Y no solo que son malas mujeres que levantan la mano. ¿Quiénes piensan que es una mala noticia? Estuviste ahí de levantar la mano, hiciste la mano y dijiste, mejor no van a hacer como de la reunión. Miren, en verdad es una mala noticia. Porque el feminismo está pasando de moda, porque viene algo peor. O sea, vamos a extrañar al feminismo y a la ideología de género, porque al feminismo lo está suplantando el post-feminismo y a la ideología de género la teoría queer. ¿Sí? Ahora, hay algo que parecería ser algo así como una espada de doble filo. ¿En qué sentido? Yo digo que esto es una espada de doble filo, porque si yo les enseño lo que se está haciendo en el posfeminismo y la teoría queer, de alguna u otra manera le estamos dando máquina al asunto, ¿se entiende? A ver, yo les voy a confesar algo. Yo en Argentina tengo un amigo que lo deben conocer, ¿no? Agustín Laje. Y, ¿saben?
en Argentina, ¿cómo nosotros conocimos el lenguaje inclusivo? A través de Agustín Laje, porque él hizo un video contando lo que algunas feministas en Chile hacían con el lenguaje inclusivo. Y de alguna u otra manera, lo que nosotros hacemos informando, también de alguna manera sirve para que ellos puedan masificar su discurso. Porque nosotros no hubiésemos conocido el lenguaje inclusivo, sino porque Laje lo conoció y lo difundió. No lo difunde para apoyarlo, pero sin embargo, la rueda circula. Entonces, hasta cierto punto nosotros decimos, ¿qué tenemos que hacer? ¿Tocarlos a los temas de la vanguardia progresista a condición de sufrir la posible masificación de ese discurso? ¿O lo que tenemos que hacer es ignorar lo que hacen ellos? ¿Me entienden? O sea, o los ignoramos y, como decimos en la Argentina, hacemos la nuestra, o lo que hacemos es tratar de estudiar lo que ellos dicen para estar preparados para responder. ¿Qué les parece? ¿Los ignoramos o los estudiamos para estar preparados para responder? ¿Los estudiamos para estar preparados para responder? ¿Sí? Bueno, yo creo que eso es lo que hay que hacer. ¿Sí? Sin darle tanta manija, pero hay que hacerlo. Y en particular lo que tenemos que hacer es estudiar a los autores referentes de estos movimientos. ¿Cuál es la filósofa que es como la referente de la ideología de género? Judith Butler, ¿sí? Y la teórica que ahora, o el teórico, no sé, la teórica, no sabemos, ¿no?, qué decir. ¿Por qué? Pero porque es un varón, es una mujer que se inyecta testosterona para parecer varón, ¿no? Entonces se llama Beatriz, pero su primer nombre es Paul. Entonces, Paul Beatriz Preciado, ¿no? Y escribió dos grandes, mira, escúchame. Bueno, escribió dos libros que se llaman El Manifiesto Contrasexual y Testo Yonki. Ya estoy viendo, algunos están anotando, se van a comprar el libro, ¿no? Así le dan de comer. No, a esos libros no se los compran, le sacan fotocopias, ¿no? O los piratean, ¿se entiende eso acá, no? ¿No? ¿Piratear? ¿Sí? Okay. Esos libros no se compran en las librerías, porque se les da de comer a ellos, ¿ok? Entonces los piratean, los fotocopian, los imprimen, o bueno, alguna otra cosa que ustedes sabrán hacer. Pero, a ver, yo nada. Nosotros venimos en un viaje sentados, me quiero parar. Es como viajar en el avión 4 horas, bueno, es mucho. Obviamente yo no voy a dar detalles, ¿no?, de lo que plantean hacer esta gente con la ideología de género que ya fue suplantada por la teoría queer, pero sí en particular una idea fundamental, que es que la mujer no existe. La mujer no existe. Si ustedes quieren debatir con un progresista, háganle una sola pregunta que es imposible que el progresista pueda responder, ya sea feminista o perteneciente a la teoría queer. Guillermo, discúlpame que te dé la espalda. ¿Qué es una mujer? Ustedes preguntan a un progresista qué es una mujer y no van a poder tener una respuesta, porque toda respuesta es caer en la trampa. Por ejemplo, vamos a suponer que yo respondo a la pregunta ¿qué es una mujer? Diciendo, mujer es la que tiene útero, la que tiene órganos reproductivos femeninos.
¿Y qué dice la ideología de género al respecto de esa definición? Que esa definición es biologicista, es decir, que está definiendo al hombre al ser humano, al varón y a la mujer, por sus órganos, y que esa definición está en contra de la misma ideología de género, porque está definiendo al hombre según su naturaleza. Y como ya nos enseñó Agustín, la ideología de género es, ya lo deben saber de memoria, la ideología de género es un conjunto de ideas anticientíficas que con propósitos autoritarios desarraigan la sexualidad de su naturaleza para explicarla exclusivamente por la cultura. ¿Sí? De hecho, Agustín hizo el prólogo de este libro, Crítica de la razón crítica, ¿no? Ya les voy a explicar qué es eso de crítica de la razón crítica. Me parece así un tanto medio cacofónico el tema, así de critique de la raison dialectique, dirían los franceses, ¿no? Pero tiene que ver con que el progresista cae en la trampa si da una respuesta. Vamos a dar otro tipo de respuesta. Mujer es la que tiene conductas delicadas, la que cocina, la que plancha, la que lava la ropa, la que atiende al marido. Mujer es la que tiene hijos, la que los cuida, la que los ama. Mujer es el ser humano tierno. Y de alguna manera, ¿qué estaría diciendo un progresista frente a esa definición? Claro, pero aparte, claro, sí, que es una definición machista, pero además que es una definición muy estereotipada de la cultura, ¿no? Entonces fíjense que de alguna u otra manera, toda respuesta posible a la pregunta ¿qué es una mujer? Es imposible que un progresista la responda. No la pueden responder a la pregunta. Entonces, ¿se te ocurre a vos? ¿Qué respuesta puede dar un progresista ante la pregunta ¿qué es la mujer? ¿Qué es una mujer? ¿Qué dirías vos que responderías? Bueno, lo que pasa es que siempre se dan las contradicciones, también me voy a parar. Siempre se dan las contradicciones, Johnny, porque claramente cuando uno se pone a pensar en esto que vos decís, del estereotipo de la mujer, cuando un hombre, biológicamente hombre, nace hombre, esencialmente hombre, quiere hacerse mujer, toma el estereotipo machista para hacerse mujer. Eso es lo que hace. Toma el estereotipo machista, entonces ustedes nunca van a ver a nadie tan femenino como un trasvestido, justamente. ¿Por qué? Porque lo ves de tacos, pintado, bien depilado, se sacan costillas, etc. Se bañan. Eso es importante, ¿no? Vieron en los desfiles feministas, los más bañaditos son ellos, ¿no? Claro, digamos, yo no entiendo muy bien cómo ellos podrían subsanar esta situación, porque siempre es caer en la contradicción. Ciertamente. Me hiciste acordar un chiste. Nosotros en Argentina tenemos un humorista que se llama Atilio Veronelli, no sé si lo escuchaste, que él se presenta una mujer, se presenta ante él como feminista, y él le dice: siempre quise conocer una feminista para poder debatir con una mujer de hombre a hombre, ¿no? Pero lo cierto es que, a ver, te doy una pista, pues yo intuyo la respuesta, pero te doy una pista. A ver. Nominalismo. ¿Qué es la mujer? Lo que yo digo que quiero que sea. Bueno, pero en el fondo, mujer es simplemente una palabra. O sea, para el progresista, ¿qué es una mujer? Una palabra. ¿Sí? Una palabra a la que cualquier individuo de la especie humana puede adscribirse a través de la autopercepción. Adscribirse a partir de la autopercepción. ¿Ustedes saben cuál es la última ley que presentó el PSOE en el Congreso en España? Una ley para obligar a los médicos
allá no decir, oiga, la felicito, es un varón. Oiga, la felicito, es una mujer, mamá. ¿Por qué? ¿Y por qué el médico tiene que asignarle un género a mi hijo cuando nace? Es muy violento. Que él decida que mi hija va a ser hija o hijo o lo que sea. Es muy violento. Entonces, ¿qué tiene que decir el médico cuando nace la criatura? Tiene que decir, bueno, lo felicito, es un nuevo individuo de la especie humana. No le juro, pero posta, así. Menos mal, porque después viene el transhumanismo. Claro. Es más, uno podría decir, ¿y por qué de la especie humana? ¿Por qué le asignas la especie? Claro. ¿Por qué eso es tan violento de asignarle la especie? ¿Por qué no se puede autopercibir de otra especie? ¿O no? ¿Cómo? Claro, pero totalmente... A ver, pero lo que pasa es que cuando nosotros destruimos el cuerpo como modo de identificación de nuestra naturaleza, el cuerpo ya no da reseña ni de nuestro sexo, ni de nuestra especie, ni de nuestra edad. ¿Por qué yo tengo 34 y no 29 o 8? ¿Quién dice que tengo 34? Mi biología, ¿pero qué es mi biología? Entonces siempre yo hago una pregunta y yo les aseguro que van a caer en la trampa, porque es así, las preguntas filosóficas son para caer en la trampa. ¿Yo soy cuerpo o yo tengo cuerpo? Levanten la mano los que dicen yo tengo cuerpo. Levanten con ganas, si se van a equivocar, equivóquense con ganas. ¿Ah? Claro, equivocate con ganas. Si acá estamos para equivocarnos todos. Ustedes piensan que nosotros sabemos algo. ¿Tengo? ¿Sí? ¿Y quién dice que la posta es yo soy cuerpo? Vos no te jugás por ninguna. Tenés miedo de equivocarte, no te jugás por ninguna. Ya no sé qué decir. Bueno, eso es propio de la filosofía, ¿no? Los filósofos cuando hablamos generamos dudas. Ustedes se van a ir con más dudas que certezas de acá, ¿no? Se van a ir como diciendo, creía que sabía algo. La frase de aquel que escucha a un filósofo es, solo sé que no sé nada. O como decía un amigo, solo sé que no sé nada. Pero, ciertamente, la frase correcta es, yo soy cuerpo. Porque mi cuerpo no es algo que yo tengo. No es que yo soy algo y que ese algo que yo soy habita accidentalmente en un cuerpo. ¿Se entiende? Aquellas posturas que sostienen que nosotros somos un ser psíquico que tiene un cuerpo o que habita accidentalmente en un cuerpo, ¿cómo se llaman esas escuelas filosóficas? Dualismo. Dualismo antropológico. ¿En qué consiste el dualismo antropológico? En que el hombre está compuesto de, voy a utilizar una palabra técnica que es bien chocante, porque en filosofía cuando se utilizan lenguajes muy técnicos como el a priori óntico de la analítica existenciaria de la esencia finita del Dasein. Se fueron todos, o sea, no quedó nadie acá, ¿no? Pero si se dice, vamos a estudiarlo al hombre como hombre. Ah, bueno, hubiese empezado por ahí. ¿Qué es el dualismo antropológico? Vamos a dar la definición técnica, esa definición así de manual de filosofía. El dualismo antropológico es aquel corriente filosófica que define al hombre compuesto de dos sustancias. Una sustancia, que es el cuerpo, sustancia viene de subjectum. Substancia viene de subjectum, sustrato, en griego hipokeimenon, es decir, aquello que está debajo de lo que predicamos, de la realidad. Yo, por ejemplo, digo, azul, con manta, qué sé yo, con patas, es una superficie horizontal. Bueno, la mesa. La mesa es el sujeto de mis predicaciones. En este caso hay dos sujetos de predicaciones, el cuerpo y el alma. El alma puede ser también la psique,
la psique, nuestro psiquismo, nuestro universo de representaciones simbólicas, imaginarias, etcétera, etcétera, etcétera. Aquellos que respondieron que nosotros somos alma y tenemos cuerpo son dualistas. Ahora, si yo tengo un cuerpo, ¿mi cuerpo forma parte de lo que yo soy o de lo que yo tengo? De lo que tengo. Si yo tengo cuerpo, mi cuerpo no forma parte de lo que yo soy, sino de lo que yo tengo. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo un cuerpo? ¿Yo tengo que respetar lo que yo tengo o lo que yo tengo lo puedo modificar porque es de mi propiedad? ¿Se dan cuenta? Le podemos hacer una crítica, por ejemplo, a una concepción liberal del cuerpo. Para el liberalismo, nuestro cuerpo es nuestra propiedad privada. Es que ya les dije que les iba a hacer una crítica, entonces no van a levantar la mano. A ver, ¿quién sostiene que nuestro cuerpo es nuestra propiedad privada? Bueno, hay valientes acá todavía, vamos todavía. Seguidores de Milei, de Javier. ¿Vos también decís que nuestro cuerpo es nuestra propiedad privada? Bien. ¿Son cristianos? Sí. Vos dijiste que no. ¿Vos? Sí. ¿Y vos? ¿Sos? ¿Sí? Bien. ¿Nuestro cuerpo es nuestra propiedad privada, Guille? ¿Es nuestra propiedad? ¿Sí? Lo que pasa es que cuando uno habla de propiedad, habla de otra cosa que yo puedo poseer. Y cuando yo entiendo a mi cuerpo como otra cosa, estoy cayendo también en una especie de dualismo. Y no puedo entender al hombre correctamente desde el dualismo antropológico. Eso ya es un error que se da en Platón. Y es toda la historia de la filosofía la que lo ha trabajado. Aristóteles ya lo corrige y a partir de ahí, con Santo Tomás, nosotros vamos a decir que el integralismo es el modo correcto y es el que sigue la doctrina social de la Iglesia. Por eso es que nosotros no podemos disponer totalmente de nuestro cuerpo. Ustedes no pueden salir a vender sus órganos en un mercado perfecto, de competencia perfecta, como querría el señor Milei, por ejemplo. Claro, cuando Guillermo dice no podés, no está diciendo que no tenés la posibilidad fáctica de hacerlo, ¿no? Sino el derecho de hacerlo. Yo les voy a contar un chiste, una broma, que la cuenta siempre el padre Méndez, para graficar esto del poder, ¿no? Existen dos tipos de poder, el poder fáctico y el poder deóntico. Esto sí anoten. El poder fáctico es la posibilidad de elicitar una acción y el poder deóntico es el derecho de hacerlo. Se cruzan en Argentina las provincias, no sé si acá se llaman provincias o departamentos, estados, ¿no? Estados. Bueno, los estados en Argentina se llaman provincias, ¿sí? Y es muy gracioso en la Argentina porque todas las provincias están enfrentadas unas con otras. Entonces, los salteños tienen rivalidad con los jujeños, los tucumanos con los santiagueños, los riojanos con los mendocinos. Bueno, en Argentina es un plato eso, ¿no? Acá también debe pasar. Bueno, en Bolivia, por ejemplo, ¿no? Los cambas con los collas. Bueno, siempre hay rivalidades entre los estados. La cosa es que los tucumanos tienen fama de ser ladrones, ¿no? Y los santiagueños tienen fama de ser pobres, ¿no? Entonces siempre se utiliza chicanear acá. No, chicanear, ¿se entiende? No, es como burlarse, hacerse mofas, ¿no? Eso es chicanear en Argentina, ¿no? Deja de chicanear, te dicen. Y se cruzan los dos y hace mucho que no se veían, entonces se pegan un abrazo tremendo y en ese abrazo el santiagueño comienza a percibir que su billetera comienza a violar la ley de la gravedad, digamos, ¿no? O sea, comienza lentamente a ser sustraída de su bolsillo trasero derecho. Entonces, con toda tristeza, o sea, en el medio del abrazo, lo suelta y le dice: amigo, no me podés hacer esto. Y el amigo le responde: mira cómo estoy pudiendo.
¿no ves que estoy pudiendo? ¿No? Claro, en realidad, el concepto del santiagueño, que es el que está siendo afanado, digamos, afanado, robado, ¿no? Bueno, hay que aprender a hablar de nuevo acá, ¿no? El afanado, digamos, tiene un concepto de poder deóntico, o sea, no me debes hacer esto, no me debes hacer esto. Y en cambio el otro, el ladrón, el chorro, está respondiendo con un concepto fáctico del poder. Bien, ¿a qué viene todo esto? Que nuestro cuerpo no es nuestra propiedad porque nuestro cuerpo no es una mercancía. Nuestro cuerpo no tiene precio, tiene valor. Pero son dos cosas diferentes. Que el ser humano tenga precio a que tenga valor. Eso lo dice Kant. Immanuel Kant, un filósofo alemán del siglo XVIII, dice: las cosas tienen precio, porque las cosas son un medio para satisfacer necesidades del ser humano. Pero en cambio el ser humano no es un medio para satisfacer necesidades de alguien más. Y vos no sos valioso porque sos útil para tu novia. Tu novia no te puede decir, ¿cómo te llamas vos? ¿Julio? Hugo. Tu novia no te puede decir, Hugo, la verdad que sos muy importante porque me sos muy útil. Porque vos me haces las compras y los mandados y me cocinás y me haces masajes, qué sé yo. La verdad que no, o sea, el ser humano no es valioso porque es útil. Porque el hombre no es un medio para otro hombre, sino que el hombre es un fin en sí mismo. ¿Sí? Entonces, ¿qué dice Kant? Las cosas son un medio, el hombre es un fin. Las cosas tienen precio, el hombre tiene valor. Entonces nosotros no hablamos de precio, sino de valor. Y claramente esta situación de ponerle precio a la vida humana, en el aborto, en la ideología de género, poniéndole precio a nuestro cuerpo, a la operación que le hacemos al cuerpo, claramente es una situación de cosificación del cuerpo. ¿Bien? Nuestro cuerpo fue creado, y no por nosotros, y esta no es una cuestión religiosa, yo no estoy citando la Biblia. Nuestro cuerpo no fue creado por nosotros porque ningún ente puede ser causa de sí mismo. Porque si el ente fuese causa de sí mismo, el ente tendría que ser anterior a sí mismo. Entonces es muy absurdo decir, este ente se creó a sí mismo porque antes de existir, existía. Entonces es imposible filosóficamente que un ente se haya creado a sí mismo. Entonces, ¿cuál es la única opción? Que al ente lo haya creado un ser que está por encima del ente y que no fue creado por ningún otro ente. Porque si al ente lo creó otro ente, y al ente otro ente, y al ente otro ente, Aristóteles dice, nos remontaríamos a un razonamiento en cadena hacia el infinito que no tiene explicación y causa alguna. Entonces, la premisa es el primer principio. Pero este libro se llama Crítica de la razón crítica porque viene a cuestionar ese dualismo antropológico. El hombre no es un alma que tiene cuerpo. El hombre es una unidad sustancial de cuerpo y alma. El hombre es esa unidad de cuerpo y alma. O si se quiere, se lo digo más coloquial todavía. El hombre es un ser bio, psico, socio, espiritual. Bio, psico, socio, espiritual. En la biología, el hombre tiene su realidad sexual. ¿Cómo está marcado el sexo del individuo de la especie humana? Bueno, en función de las gónadas. Cuando se unen los gametos, lo que aporta los gametos del varón son 24 cromosomas y el de la mujer aporta también 24 cromosomas. La célula humana tiene 46 cromosomas. Entonces, la unión de los gametos produce un nuevo individuo de la especie humana. Ese nuevo individuo de la especie humana tiene un sexo que es o varón o mujer.
Claro, y ustedes dirán, bueno, listo, ahí termina la cosa. No, no, es más compleja. Es cierto que ahí comienza la cosa, pero no termina ahí. El hombre es un ser sexual, ¿sí? Nosotros, los seres humanos, tenemos conductas sexuadas y sexuales. Vamos a ver cuál es la diferencia entre las conductas sexuadas y sexuales. Todas las conductas del ser humano son sexuadas. Por ejemplo, el Señor está estornudando como un varón. ¿Pero por qué? Es porque es humano. Por ejemplo, Hugo está haciendo metabolismo como varón. Está produciendo hormonas como varón. Le crece el cabello como varón. ¿Por qué? Porque es un varón. Y cuando vaya a dormir va a soñar como varón. Y va a sentir como varón. Y va a pensar como varón. No puede pensar de otra manera. Entonces todas nuestras conductas son sexuadas. Todo lo que hacemos lo hacemos como varón. ¿Vieron la llamada que hizo Márquez a un hospital? ¿No? ¿Qué era? Al INADI, creo. Porque no lo atendían porque él se autopercibía embarazado. ¿Vieron esa llamada? ¿Sí? Fue Manuel Dana. No, creo que Márquez también lo hizo, ¿no? Los dos creo que lo hicieron, ¿no? Emanuel Dana y Nicolás Márquez llamaron al INADI o a un hospital, no me acuerdo. Llamaron al INADI para denunciar a un hospital que no lo atendían porque él se consideraba embarazado. Claro, porque él dijo, hola, soy Roberto, me autopercibo embarazado, ¿me pueden hacer una ecografía? Y en el hospital le dijeron, bueno, qué sé yo, no sé. Porque me imagino que después con esta ideología es como que hay que jugar el juego, ¿no? Es como que hay que hacer como si, ¿no? Acá nosotros venimos de Salta, la provincia del norte argentino, y hay un tipo que se avivó, porque en la Argentina, no sé cómo es el régimen jubilatorio acá en México, pero en Argentina las mujeres se jubilan 5 años antes que el varón. ¿Acá también? 2 años antes. Bueno, en Argentina 5, váyanse a vivir a Argentina. Claro, aprovechen. Pero este tipo se llama Sergio. No me acuerdo del apellido, pero creo que vos lo conocés, o mi padre bien lo conoce. Se llama Sergio y tenía, ¿cuánto? ¿60? Claro, había cumplido la edad para jubilarse si hubiera sido mujer. Claro, o sea, cumplió 60 y las mujeres a los 60 en Argentina se jubilan. Entonces, ¿cuál fue la idea de Sergio? Presento un documento de mujer, voy al registro civil y digo, oiga, me autopercibo Sergia, que así se llama ahora, se llama Sergia, y se jubiló 5 años antes. ¿Sí? Bueno, de hecho ahora salió una ley de identificación no binaria en la Argentina, no sé si ustedes también, hay documentos no binarios. ¿Sí? O sea, hay documentos de gente que ya no es ni varón ni mujer, que es género fluido. ¿Qué? Bueno, ahí está, pero bueno, es que ahí te llevaba yo. Le pregunto a un juez de la corte, le digo, ¿y cuál es el régimen jubilatorio de los no binarios? Y me mira como, claro. O se jubila como varón o se jubila como mujer. Porque las conductas sexuadas son o masculinas o femeninas. En todo. O lo haces como varón o lo haces como mujer. Y ya está. Pero también hay conductas, no sé por qué estoy pronunciando mal la palabra conducta. No sé por qué. Hay conductas sexuales. Hace falta que les explique cuáles son las conductas sexuales. Son aquellas en las que está implicada la genitalidad. ¿Se entiende? Listo, ahí termina. Sí, ¿se entendió, no?
aquel que tiene altura descuelga la ropa, y el que no tiene altura verá, no sé si es sábana, toalla, ¿no? Bueno, no, porque hay chicos ahí. Si fuesen todos mayores de edad, capaz que no. Entonces, en el sexo se determina biológicamente si la persona es varón o mujer. Y no hay tutía, como se dice en Argentina. Chao, ahí termina la cosa. Pero el ser humano además es un ser psicológico. O sea que nosotros no solamente tenemos sexo, en el sentido biológico, ¿no? De varón o mujer, sino que además tenemos sexualidad. ¿Y qué implica la sexualidad del ser humano? Que el ser humano está compuesto de representaciones, de emociones, de sentimientos, de imaginaciones, de emociones, de autoconcepto y autoestima. Entonces, el mismo sujeto, frente a su sexo, es decir, frente a su biología, puede tener aprecio, reconocimiento y desarrollo. Entonces la persona resuelve su sexualidad como heterosexual. Pero cuando el psiquismo del individuo no se reconoce en el cuerpo en el que está, ¿ven? Es que ya tengo que usar el dualismo. No se reconoce en el cuerpo en el que está, ¿no? O como dice nuestro amigo Pablo Muñoz, estoy atrapado en el cuerpo equivocado, ¿no? Entonces, cuando el sujeto no se reconoce en el cuerpo en el que está, ¿ven? Se dan cuenta que tengo que utilizar el dualismo para hablar de la ideología de género, ¿no? Surge el homosexual, ahí surge un homosexual. Entonces la psicología tiene que ver con ¿qué? ¿Anotaron? Emociones, voliciones, representaciones, imaginarios, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que estudia la psicología propiamente. Pero les tengo una noticia. ¿Cuántos de ustedes me conocen y saben que yo soy luterano? ¿Todos saben que yo soy luterano? ¿No? Recién lo saben, ¿no? Mira, aquello que no se quiere levantar y se quiere ir. Soy luterano. Pero, y si me conocen, saben que yo soy muy fanático de la doctrina social de la Iglesia Católica. De hecho, yo doy un curso en mi canal de doctrina social de la Iglesia Católica. Soy fanático de las encíclicas de los papas. No sé cuántos católicos son expertos en la encíclica de los papas, ¿no? Pero a mí me encanta. Y en general, vengo viendo que la mayoría de los famosos católicos que están en YouTube no siguen las doctrinas de los papas y tampoco siguen las recomendaciones del Vaticano. Bueno, yo sí. Miren, de hecho yo bauticé a mis 2 hijas en la Iglesia Católica. Para los que me conocen, Nayeli y Sofía, Nayeli de 11, Sofía de 4, son bautizadas en la Iglesia Católica y Sofía tiene de padrino un cura. Bueno, este luterano es raro, ¿sí? Es muy raro, sui generis, luterano sui generis. Pero el Vaticano introdujo en el análisis antropológico el concepto de género. ¿Ustedes saben que la mayoría de los conservadores reniegan de la categoría de género? Sí, ¿no? Lo saben. Para ellos, la categoría de género no sirve para explicar las relaciones humanas. Bueno, el Vaticano dice que sí, en un documento pontificio del año 2002. ¿Por qué? Porque género, para el magisterio de la Iglesia Católica, género, ¿no? Son las representaciones culturales, los roles sociales que tiene el varón y la mujer. Porque no me van a decir que es lo mismo ser mujer en México que ser mujer en Líbano, o en Antioquía, o en Siria, o en Irak.
o en el Congo belga. No es lo mismo. Entonces, la categoría de género nos ayuda a pensar que ese sexo que deviene en una sexualidad, en una psicología, en unas representaciones, en un imaginario, tiene proyección social. Y por eso hay roles del varón y roles de la mujer, que están definidos. Ahora, ¿cuál es el problema de la ideología de género? Que hable de género o que plantee que en realidad todo se resuelve en el género. Claro, el problema no es que el hombre no sea un ser cultural. El hombre, el ser humano, digo, ¿no? Cuando digo el hombre, digo también la mujer. El ser humano es un ser cultural. O sea, no es un descubrimiento de la izquierda que el hombre es un ser cultural. No es un descubrimiento de la izquierda. El problema es que para la izquierda, o para la nueva izquierda, que para mí no es nueva ni izquierda, pero bueno, no vamos a entrar en eso. Por eso yo hablo más de progresismo, por otra razón. El hombre es solamente cultural. O sea, el hombre solamente está definido por los patrones sociales que han determinado aquello en lo cual nos vamos a poner de acuerdo a la hora de llamar al hombre hombre y a la mujer mujer. Entonces, como que nuestro lenguaje está marcado por la simple convencionalidad de que nosotros decidimos definir las cosas de esta manera. Y ahí está un poco el tema central de todo esto. Nosotros cuando definimos hombre o mujer, ¿definimos la palabra hombre o definimos la cosa hombre? A ver, ¿quiénes dicen que definimos la palabra? Él, ella, allá. Levantan medio tímido porque tiene miedo de equivocarse. ¿Nadie más? Ahí, levanta un medio dedo, así como. Medio dedo. ¿Qué son ellos? Los que dicen que se definen palabras y no cosas, ¿qué son? Nominalistas. Son nominalistas. Que es la base filosófica del progresismo. ¿Se dan cuenta? Y deben ser que los mismos que levantaron la mano para decir que se definen palabras son los mismos que definieron dualistamente al hombre. O sea, tienen una filosofía progre. ¿Se dan cuenta? Su antropología filosófica y su nociología y su teoría del conocimiento es progre. Y no se dan cuenta. Ahora, ¿cómo hacemos si nosotros que queremos dar la batalla cultural tenemos una antropología filosófica progre? ¿Se dan cuenta lo trágico? Porque uno dice, bueno, está bien que se equivoquen los que están allá afuera, que no saben y que no están dando la lucha. Pero que nos equivoquemos nosotros, que estamos dando la lucha, nada. O sea, vamos perdiendo 4-0 si empezamos así. ¿Se entiende? Porque si vos tenés que dar la lucha con la misma filosofía que tienen ellos, y bueno, ya está. Ya estamos fritos. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a tratar de entender, no sé cuánto tenemos, ustedes me dicen, ¿no? Cuando quieran tirar tomates o lo que sea. No, díganme cuánto tiempo tenemos, en serio, porque es muy interesante esto. La filosofía que tenemos nosotros para combatir al progresismo, en el fondo, es liberal. De hecho, los grandes exponentes de la lucha contra el progresismo, la mayoría son liberales conservadores. Como Agustín Laje, que es liberal y conservador. Bueno, ya dejó de ser liberal. En realidad, Agustín Laje en privado ya no es liberal. Hace mucho. Pero, lo cierto es que esa plataforma filosófica a nosotros nos habilita a luchar en contra del progresismo. Pero él es estudioso del tema. Y yo le voy a preguntar, Guillermo, ¿el progresismo qué antecedente tiene? ¿Cuáles eran los filósofos que representaban al progresismo en el siglo XVII, en el XVIII, en el XIX? ¿A qué corriente filosófico-política adscribían? Y todos son liberales. El liberalismo es
el sostén tanto del progresismo actual, el antecedente inmediato, como el fundamento filosófico muy fuerte, como del liberalismo actual también políticamente entendido. Así que son, podríamos decir de alguna manera, dos caras de la misma moneda. Son dos caras de la misma moneda. Y es algo de los cuales el liberal, el que se considera liberal así, reniega mucho, no lo acepta de ninguna manera, a pesar de que uno intente explicárselo. Bien, ¿nos podés explicar así brevemente, pero quizás con mucha concisión? ¿Se dice, no? Concisión, ¿sí? ¿Está bien? El concepto de libertad negativa y libertad positiva, para ayudarnos a pensar que en el fondo el concepto de libertad que está utilizando el progresismo es el mismo concepto de libertad que han creado los liberales en el siglo XVIII. Bueno, nosotros tenemos que entender algo. Hay un autor, en particular un autor que es muy importante, que es Kant. Immanuel Kant, como decía Jonathan, siglo XVIII, él postula que nosotros, a través de nuestra inteligencia, de nuestra razón, podemos conocer o de alguna manera definir qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Tenemos esa libertad, esa autonomía. Es una autonomía inmanente. ¿Por qué inmanente? Porque procede de nosotros mismos. ¿Y qué significa autonomía? Autónomos. Yo mismo me doy la ley. ¿Sí? Entonces, cuando yo soy el que me estoy dando la ley, me estoy liberando de lo que de alguna manera es la palabra que más va a combatir el progresismo. ¿Cuál es la palabra que más le molesta al progresista? ¿Ustedes saben cuál es? La palabra, no, individuo no. De hecho, eso sería, digamos, entender al progresismo como marxismo, pero no. La palabra que más le molesta a un progresista es la palabra naturaleza, como dice yo. Esa es la palabra que más le molesta. Porque cuando uno habla de naturaleza se tiene que referir a la realidad de la cosa. Y hablar de orden natural. Claro, de ahí viene el orden, la jerarquía, cosas que molestan mucho. ¿Por qué? Porque todo eso te quita libertad, libertad de, eso es la libertad negativa. Cuando hay algo que me está determinando de alguna manera, me está diciendo que yo estoy atado a esa realidad. Y no tengo esa autonomía inmanente kantiana que yo quiero tener, porque yo quiero tener todo disponible. Y ellos niegan, ¿sí?, que haya algo que no esté disponible. Y ustedes saben muy bien que hay cosas, como acá Jonathan acaba de explicar largamente y brillantemente, que hay cosas que no están disponibles. Por ejemplo, las conductas sexuadas que explicó. ¿Sí? Hay cosas que no están disponibles para nosotros. Para todo liberal, ya sea libertario o progresista, tiene que estar todo disponible. Yo tengo que poder vender todos mis órganos. ¿Sí? O tengo que poder decidir qué género tengo hoy a la mañana, todos los días, durante toda mi vida. ¿Ven? ¿Entienden? Ese es un concepto de libertad que es muy peligroso y que viene de una filosofía kantiana que podríamos remontarla hasta Duns Scotus y su voluntarismo, como para que si alguien quiere investigar, está acá, ¿no? Está en el libro, la parte del voluntarismo de Duns Scotus versus Santo Tomás, ¿no? Que ahí Jonathan explica brillantemente siguiéndolo al padre Méndez. Pero realmente esa es un concepto de libertad. ¿Cómo? Ahí no lo sigo al padre Méndez. Ah, no. No. Claro, bueno, ciertamente él es alguien que lo expone por eso. De todas maneras,
¿Qué le falta al concepto de libertad que toman los liberales para poder entender o para poder tener, y eso es algo que a mí me interesa que todos veamos acá, para poder tener un buen concepto de libertad? Es la libertad la libertad negativa es la libertad de todo liberal, progresista o libertario. Pero ¿qué nos está faltando a nosotros entender para que el concepto de libertad quede completo? Y falta lo que nosotros llamamos la libertad positiva, que es ¿para qué queremos esa libertad? ¿Para qué quiero yo tener esa libertad? Y en ese sentido nos tenemos que volver un poquito aristotélicos, porque tenemos que empezar a entender que hay cosas que naturalmente tienen una causa final, un para qué. Hay cosas que tienen un para qué. Por ejemplo, cuando a una madre le sale leche de la mama, esa leche tiene un para qué. Entonces nosotros tenemos que decir que naturalmente es para amamantar a su bebé. Hoy conocen personas que no quieren amamantar a sus bebés porque dicen que les va a afectar estéticamente. Yo conozco. Existen personas que no quieren amamantar a sus bebés y que prefieren hacerlo artificialmente porque les va a afectar estéticamente la cirugía que se hicieron hace 6 meses. ¿Me explico? Y ese es un tipo de libertad que se da en el liberalismo más absoluto. Y nosotros nos tenemos que empezar a preguntar y a recuperar fuertemente el concepto de naturaleza, porque es dentro del concepto de naturaleza donde nosotros vamos a empezar a definir las cosas y no las palabras, y es donde nosotros vamos, de alguna manera, a tener un contacto con la realidad mucho más fuerte. Y todo esto puede parecer, Johnny, yo con esto quiero redondear, me pediste que sea conciso, pero me gustaría redondear con algo que tiene que ver con lo que sucede, con los efectos. Porque nosotros, cuando hacemos filosofía realista, siempre entendemos causas y efectos. No podemos pensar de otra manera. ¿Y cuáles son los efectos? Yo les voy a contar uno de los efectos que son muy peligrosos, porque pareciera ser que estamos discutiendo algunas ideas y quizá alguien podría decir, bueno, pero la verdad que en definitiva esto no es tan grave, siguen siendo un poco realistas las personas, en realidad son puros discursos. Después cuando tienen su vida, la viven de una manera un poco más normal. Y en algunos casos sí, es cierto, pero en otros, que son bastante paradigmáticos, es preocupante. ¿Qué pasó en Argentina? No sé si conocen el caso de Lucio Dupuy, un nene de 4 o 5 años, golpeado por sus 2 madres. ¿Qué significa 2 madres? Bueno, que la madre biológica estaba en pareja con otra mujer, había abandonado al padre o se había separado del padre, y tenían ese niño, ¿no? Lo tenían a su cargo. El padre había pedido la custodia muchas veces porque notaba que el chico era maltratado. Evidentemente sí, lo era. Había entrado varias veces al hospital. Escuchen bien, había entrado varias veces al hospital por los maltratos. Hasta que un día falleció. Entró tan golpeado y tan traumatizado, con tantos traumatismos en su cuerpo, que falleció. Y no solamente tenía traumatismos, tenía quemaduras de cigarrillo. Y bueno, no vamos a contar un poco más detalles porque no viene al caso, pero fue lo suficientemente traumático el caso en Argentina para entender que después de las pericias psicológicas que se le hizo a las 2 mujeres,
y esto es lo grave, ¿no? El chico fue tratado de esa manera y golpeado de esa manera simplemente por ser hombre, porque era un varón. Y estas son las consecuencias reales de las ideologías. Y eso es lo que tenemos que pensar. Yo siempre les digo lo mismo, y esto lo dije en Bolivia y lo voy a repetir acá hasta cansancio, porque las ideologías nos atraviesan a todos, nosotros vamos a vivir en estas ideologías, estamos viviendo y vamos a seguir viviendo en estas ideologías y en la teoría queer, etc. Entonces tenemos que saber qué hacer. Y ahora yo les pregunto, lo voy a preguntar metafóricamente, pero muy concretamente, ¿dónde estábamos nosotros cuando a Lucio le pasaba eso? ¿Dónde estaba yo en el hospital cuando recibía el caso de Lucio, cuando me enteraba del caso de Lucio, cuando lo traté? Porque tenemos que pensar así cada uno de nosotros. Fuimos ese médico, o podemos ser ese médico que lo recibió, ese médico que desestimó la problemática y que no hizo lo que tenía que hacer. Y no solamente en el hospital, en la escuela, en el barrio, como vecino. Esas son las consecuencias que traen las ideologías de género. Y es para pensar cómo nosotros nos vamos a involucrar en ello, ¿no? Así que es algo importante de entender. Pensemos una cuestión así muy práctica, ¿no? Liberalismo es el respeto irrestricto al proyecto de vida del prójimo, basado en los tres principios que son el derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad, y que defiende dos principios que son el principio de no agresión y basado en el derecho a la libertad, a la igualdad y la... No, perdón, esa es la revolución francesa. La libertad, la vida y la propiedad. Pero hay un problema en esa definición de liberalismo, porque eso es liberalismo. Liberalismo consiste en el derecho a la libertad, y la libertad es ausencia de toda coacción externa a mi voluntad. Quiere decir que yo soy libre simplemente cuando yo hago lo que quiero. Ciertamente, el hombre puede hacer lo que quiera, pero ¿el hombre puede querer cualquier cosa? ¿Es lícito que el hombre quiera cualquier cosa? Ahora, si el liberalismo es el respeto, escuchen bien la palabra, ¿no?, de la definición de Milei, por lo menos, que la toma de Alberto Venegas Lynch, el respeto irrestricto. ¿Qué significa irrestricto? ¿Que tiene o que no tiene restricciones? Que no tiene restricciones, ¿no? Y para los liberales del siglo XVIII, las cuestiones morales del orden natural eran una restricción para el sujeto. Porque yo tengo que vivir mi vida de acuerdo a una ley natural. Si yo puedo violar la ley natural y soy libre de hacerlo, ¿el liberalismo está de acuerdo en respetar mi vida si yo estoy violando la ley natural? Y sí, porque el liberalismo respeta el derecho natural, pero no el orden natural de las cosas. El liberalismo no está hecho para respetar el orden natural de las cosas, sino los derechos naturales. ¿Pero tienen sentido los derechos naturales sin el orden natural de las cosas? Y no, porque evidentemente necesitamos una base, un hipokeimenon, como decía Jonathan, un sustrato óntico. Bien, no se puede hablar de derechos naturales si no se habla del orden natural de las cosas. ¿Saben quién desarrolló esta idea? Joseph Ratzinger, o Ratzinger, ¿no? Papa Benedicto XVI. Papa más antiliberal que Benedicto XVI no existió. Antiliberal. Benedicto XVI. El orden, los derechos naturales son expresión del orden natural de las cosas.
¿Sí? El orden natural de las cosas es cómo Dios ha creado el universo con una armonía suficiente para que funcione bien. Y si nosotros respetamos ese orden natural, vamos a utilizar bien las cosas. Vamos a desarrollar bien nuestras potencias naturales. Entonces, yo tengo en mi libertad el derecho de hacer lo que quiera, según el liberalismo, ¿sí? Y yo elijo vivir mi vida como un homosexual desenfrenado que quiere predicar la homosexualidad como modo de liberarse de las ataduras y los prejuicios del cristianismo. Yo considero que la manera que tiene la mujer de liberarse del falocentrismo patriarcal y heteronormativo es lesbianizándose. Eso es lo que plantea Paul Beatriz Preciado. Sexualizar otras partes del cuerpo. ¿Yo tengo libertad y derecho para hacer eso? Según el liberalismo, sí. Porque si yo predico homosexualidad a los niños, ¿les estoy quitando la vida? ¿Les estoy quitando su libertad? ¿Les estoy quitando su propiedad privada? Entonces, el liberalismo es el respeto irrestricto. ¿A qué? A ese modo de vivir que elegí yo. Y vos como liberal podés combatir ese modo de vivir. No, porque ya no lo estarías respetando. Y no lo estarías respetando de manera irrestricta. ¿Por qué? Porque tenés una restricción moral. ¿Qué les quiero decir? Como profesor de doctrina social de la Iglesia católica, apostólica y romana, les quiero decir que la doctrina social de la Iglesia no es liberal. Es antiliberal. El Papa León XIII escribió 4 encíclicas en contra del liberalismo. Papa Juan XXIII escribió 3 encíclicas contra el liberalismo. El Papa Juan Pablo II escribió 6 encíclicas contra el liberalismo. El Papa Francisco escribió 2 encíclicas contra el liberalismo. ¿Quieren que siga? Nosotros, si queremos defender la vida y al hombre y a la familia, tenemos una doctrina que no es la doctrina de la Escuela Austríaca de Economía. Esa no es la doctrina nuestra. La doctrina de la escuela liberal o libertaria, da lo mismo, se cambian el nombre, pero son lo mismo. Esa doctrina se hizo al calor de un combate con el cristianismo. De un combate abierto contra el cristianismo. ¿Qué dicen Hayek y Mises sobre Cristo? ¿Dicen cosas buenas? A ver, Johnny, pero te puedo poner en un aprieto. Hay autores católicos que defienden esta postura. ¿Qué le podemos decir a esos autores católicos que defienden, que se dedican, de hecho, a analizar el liberalismo y la escuela austríaca como una parte de la doctrina católica? Bueno, les pregunto a él, ¿vos sos católico? ¿Vos tenés que leerlo al magisterio de la Iglesia Católica o a Gabriel Zanotti? ¿A los dos? O sea, ¿ustedes como católicos están obligados a leer a Gabriel Zanotti? Ah, ya me estaba preocupando, ¿no? Ustedes están obligados a leer el magisterio de la Iglesia Católica, al menos así aprendí yo, que los católicos estudian lo que dice oficialmente el sumo pontífice, de acuerdo a su colegiatura de obispos cardenales, en el magisterio de la Iglesia Católica consagrado en las encíclicas de los papas y en el catecismo de la Iglesia Católica. ¿Es así o no es así? Así me han enseñado a mí. Yo soy luterano, pero yo estudié en la universidad y me enseñaron así. Bueno, el tema de la infalibilidad del Papa no es un tema de que siempre que el Papa sale en la tele dice la verdad, digamos, ¿no? Sino en cuanto...
Cuando el Papa habla como pastor de la Iglesia, en nombre de la Iglesia, representando a la Iglesia, no se equivoca. Pero no se equivoca no porque él está investido de un poder mágico. No se equivoca porque la Iglesia tiene un montón de estructuras que filtran lo que va a decir un Papa y que corrigen a través de lo que se llama la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe. La encíclica del Papa, antes de salir a la luz, pasa por todos esos filtros. Entonces, cuando sale a la luz la encíclica, sale a la luz porque aprobó todos esos filtros. Y esos filtros se garantizan de que esa doctrina que está predicando el Papa en la encíclica es consonante con la Biblia, con los padres de la Iglesia, con los doctores de la Iglesia, con el Sagrado Magisterio, con las otras encíclicas de los papas y con la tradición de la Iglesia. Entonces la Sagrada Congregación para la Doctrina, miren, un luterano les está explicando cosas católicas a ustedes, ¿eh? ¿Ah? ¿Cómo? Ah, ¿pero es así o no? ¿Sí? Entonces cuando la encíclica del Papa sale a la luz porque está aprobada por la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe. Entonces por eso el Papa es infalible, no porque está investido de un poder mágico, sino porque él, cuando se pronuncia como pastor de la Iglesia, lo hace autoritativamente, con autoridad, dada por Cristo. ¿Sí? Bien. ¿Así es que no, Guillermo? Bien. Entonces, chicas, muchachos, les digo, lean la doctrina social de la Iglesia. Más Benedicto XVI y menos Milei. No es gratis que Javier diga lo de vender órganos, de que está de acuerdo con vender órganos. No es gratis, porque los liberales siempre apoyaron esas causas de la marihuana, de la libertad sexual, ¿sí? Y de todo. A ver, acá en México, ¿quiénes son los que le sacaron tierras a la Iglesia? ¿Los liberales o los marxistas? Los liberales. ¿Quiénes son los que sacaron la ley del divorcio, la ley del aborto, los liberales o los socialistas? Los liberales. A mí me causan gracia los católicos que se enfrentan con los socialistas, pero siempre reciben las estocadas de los liberales y les hacen el caldo gordo a los liberales. Yo los conozco a los liberales, no les interesa lo que dice la Iglesia Católica. Es más, en el fondo son enemigos de la Iglesia Católica. Los liberales no son enemigos de la Iglesia luterana, ¿eh? Los liberales no son enemigos de la Iglesia presbiteriana, o de la Iglesia metodista, o de la bautista. Son enemigos de la Iglesia Católica. Porque la Iglesia Católica predica que el Estado debe sostenerse en virtud de una moral objetiva, no de una moral subjetiva. Entonces, ¿qué es lo que yo les vengo a presentar acá? Y con esto ya termino. Este libro es la teorización de un humanismo cristiano consonante con los principios de la doctrina social de la Iglesia, haciendo una historia de la filosofía para que ustedes puedan conocer todos los filósofos que les van a permitir entender cómo se originó, se desarrolló el progresismo y cómo combatirlo con filósofos que no sean anticristianos. ¿Sí? ¿Cómo combatir al progresismo con filósofos que no sean progresistas? Porque decirme que van a combatir al progresismo con la escuela austríaca, en Europa se te ríen en la cara. ¿Vos sabés por qué? Porque en Europa la escuela austríaca es expresión del progresismo. Entonces que vos vayas a Alemania así suelto de cuerpo a decir, che, yo soy de la escuela austríaca y estoy en contra del progresismo, en Europa se te ríen en la cara. Es decir, ¿cómo va a usar a los liberales para enfrentarte a los liberales que dicen en Europa? Es gracioso. Bueno, para salir de esto que es cómico, del movimiento pro vida, nosotros tenemos la doctrina social de la Iglesia Católica.
Crean en la doctrina social de la Iglesia, lean a los papas, léanlo a los papas, menos Milei y más Benedicto XVI. Es un eslogan ¿no? Lo que le quiero decir es, lean lo que dice su Iglesia. Lean los documentos de su Iglesia. Esa Iglesia tiene una sabiduría de 2000 años de historia. Esa Iglesia recupera la sabiduría de San Ireneo, de Ignacio de Antioquía, de San Agustín, de Santo Tomás, de San Alberto, de San Anselmo, de los mártires. ¿En serio creen que necesitan lo que va a decir un filósofo de la escuela austríaca que no haya dicho ya Santo Tomás de Aquino o San Agustín? Entonces, eso es lo que les venimos a presentar. Humanismo cristiano. Nosotros no somos pro vida, somos humanistas. Porque la vida no es sujeto de derecho. ¿Quién es sujeto de derecho? El ser humano, la dignidad humana. Nosotros tenemos que volver a hablar de la dignidad humana, ¿sí? Y pongan en oración a Lupe, porque no sé por qué motivo, bueno, estuve charlando con ella un poco, pero sinceramente no sé bien, porque es muy escueta en su respuesta, se retiró de la batalla cultural. ¿Sabían? ¿Quién se está enterando de que Lupe Batallán se retiró de la batalla cultural? La mayoría ya sabía, ¿no? De hecho, yo hice un video animándola, ¿no? Como dale, Lupe, no te bajes de esta. ¿Tiene gran testimonio? Sí, ella tiene gran testimonio, pero lo que le pasó a Lupe fue que ella tuvo un enfrentamiento duro con Javier Milei, y los seguidores de Milei le hicieron algunas cositas ahí a Lupe que no le gustaron, ¿no? Yo soy crítico del liberalismo, pero yo no critico a las personas, sino a las ideas de las personas, ¿no? Entonces, en la crítica de las ideas, todas las críticas son válidas, pero no podemos atacar personalmente a nadie, ¿no? Yo creo que Lupe se sintió atacada personalmente. Entonces, les pido oración por todo lo que estamos haciendo esto, desde todas las trincheras posibles, y nosotros desde el humanismo cristiano, desde la doctrina social de la Iglesia. Nosotros somos exponentes de ese pensamiento y vamos desde ahí porque creemos que esa es roca firme, eso es castillo fuerte, porque esa no es una verdad que se le ocurrió a un gordo panzón sentado ahí en la computadora. Esa es la expresión política que tiene que ver con principios cristianos revelados por Jesucristo, Señor de la historia. Entonces hay una cierta diferencia entre lo que dice la Iglesia de Cristo en consonancia con la tradición y el magisterio, que está basada en la revelación de Jesucristo, y lo que dice un gordo panzón que está sentado con una estufita, con la computadora en la mesa. Hay una gran diferencia. Entonces, si ustedes tienen la revelación de Jesucristo, de la Iglesia de Jesucristo, y tienen a una escuela filosófica que la confronta a esa Iglesia, y yo me imagino que ustedes van a ser inteligentes, ¿o no? Van a ser inteligentes y van a decir, no, si estos filósofos están cuestionando la verdad de Jesucristo, y no, yo me voy con Jesús, ¿o no? Porque Jesús es la verdad, el camino y la vida, y es roca firme, y es castillo fuerte, y su verdad es verdad eterna, sólida e inmutable para todos los tiempos y lugares, porque tiene verdades absolutas para la humanidad. ¿Es así o no? Entonces, eso es lo que nosotros venimos a predicar, Eso es lo que tenemos que hacer, a eso nos tenemos que aferrar, y no tengan miedo ni vergüenza de llamarse cristianos ni católicos en ningún lado. Saquen las doctrinas católicas en todos lados, porque esa iglesia es una iglesia sabia, que tiene sabiduría. Ya sé que me van a preguntar, pero ¿en serio son luteranos? No.
Estoy en el proceso. Pónganme en oración a mí también, ¿sí? Y a Guillermo. Bueno, gracias.